Yes. ¿Escucha bien? Mi nombre es Victorio, soy el administrador del registro de emisión y transferencia contaminantes. Les voy a presentar las nuevas obligaciones que este año son obligatorias para algunos establecimientos del sistema de ventanilla única. Principalmente vamos a revisar los fondos de producción y el formulario de costos de inversión de sistemas de control y monitoreo, que para nosotros internamente y la lógica de esas informaciones puede capturar lo que es gasto en protección ambiental en el caso del sector privado. Es importante recordar, ¿cierto?, las nuevas obligaciones, principalmente el fondo de producción. Sugerimos que ojalá las fechas de llenado sean antes del 30 de agosto, en lógica, con que después viene la declaración pura anual, que Marco les va a presentar en detalle en las siguientes presentaciones, que entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre de este año. Ustedes igual pueden hacer los formularios hasta esa fecha, pero ojalá que tomen precauciones con respecto a la cantidad de ingresos que puede tener el sistema. Ya pasó la declaración anual de residuos no peligrosos y mencionaba en principio que parte del establecimiento va a tener que tener esta obligación porque no nos interesa, por así decirlo, información de producción o gasto de Fuerzas Armadas de orden, de organismos del Estado, que estos caen dentro del gasto público, que es otro módulo que está capturando, lo mismo en las municipalidades, bomberos, embajadas, tribunales, servicios de impuestos, contraloría. Los edificios comunitarios residenciales tampoco interesan la información para este formulario. Escuelas, jardín infantil, liceos, hospitales, también clínicas, centros de atención primaria, iglesias, centros religiosos, universidades. Bueno, todo este listado está, cuando ustedes cliquen en formulario de producción, le aparece al tiro que declara si es parte o no de este rubro. Si es parte de este rubro, va a estar exento o va a ser omitido de la declaración. Si no es parte de este rubro, claramente va a tener que hacer la declaración. Es una pequeña declaración que se despliega en esa sección, por lo tanto tienen que tener cuidado porque va a ser verificable posteriormente el producto de chequeo con el servicio de impuestos internos. Bueno, las obligaciones que tiene este formulario y en que se basa, ¿cierto?, la responsabilidad de declarar. Principalmente está dada por el artículo 8 del decreto número 1, que indica, ¿cierto?, que se debe incluir información de producción de los establecimientos que permitan generar principalmente indicadores de desempeño ambiental. Esa es la idea fundamental de este formulario. Esta información se recalca se mantendrá innominada a menos que los sujetos obligados al reporte utilicen su publicación. Por lo tanto, se les va a consultar si desean o no publicar esta información. En sí, el formulario de producción está basado en la ISO 14031 del año 99, que es una ISO específica de indicadores de desempeño ambiental. Saca un set relevante de indicadores y se divide como en 4 grandes elementos. El primer elemento es el formulario de producción, principalmente de la sección materiales, que nos interesa acá conocer los consumos de agua del establecimiento, tanto de agua potable, residual, no tratada o una serie de tipos de agua. Esta información es obligatoria. Hay otra sección del formulario de producción que es de energía, que también es obligatoria, que indica principalmente conocer los consumos de energía, los niveles de actividad, ¿cierto?, las horas de funcionamiento de su establecimiento y los tipos de combustibles utilizados por este. ¿Okay? La siguiente sección, que también es obligatoria, esta sección obligatoria del formulario, son la sección productos, que principalmente acá nosotros relacionamos mediante el Código Internacional Industrial Uniforme, ¿cierto?, el famoso Código SIU, los productos creados en el establecimiento, ¿cierto?, verificando otra tabla que se llama Código de Clasificación de Productos, que relaciona estas dos actividades y te muestra un set de todos los productos relacionados a una actividad industrial. Este set puede ser muy amplio dependiendo del tipo de SIU, pero ustedes tienen que ir verificando, ¿cierto?, qué productos son los que generan y cuáles no, simplemente, y indicando qué unidades de medida utilizan para controlar estos productos. Hay una opción final que es opcional, que principalmente trata de conocer las actividades de capacitación de carácter ambiental que efectúa el establecimiento, si posee certificaciones, si realiza campaña o si cuenta con algunos programas relacionados al área ambiental que pueden ser interesantes de indicar en esta sección. Eso principalmente es el formulario de producción. Ahora, en detalle, al momento que ustedes ingresan al sistema ventanilla única con su código de establecimiento, ustedes van a poder ver una opción que es el formulario de producción. Esta opción es solamente activa para el encargado de establecimiento, ¿ok?
No es para que alguien se meta con un grupo de personas. O sea, que se mete con un grupo de personas es un delegado del sistema, un responsable de un sistema sectorial, pero no es el responsable del establecimiento ante ventanilla única, ¿ok? Y quede claro aquello porque a veces hay confusión. Nos envían pantallazos, captura de pantalla de delegados buscando opciones que solamente son del encargado de establecimiento. Hay que verificar aquello y leer el manual. El formulario de producción, principalmente, ¿cierto?, la primera sección de materiales, pregunta, ¿cierto?, el consumo de agua potable, el consumo de agua salada, si es que se utilizase, consumo de aguas residuales, consumo de agua residual municipal o consumo de agua no tratada. Esto dependiendo claramente de su realidad, si es que utilizan o no, y la información se solicita en metros cúbicos al año. Por lo tanto, aquí hay una sección específica de ayuda que indica, ¿cierto?, la unidad de medida, la cantidad de agua utilizada en el establecimiento y no considerar, ¿cierto?, la agua que son vertida al alcantarillado o no es utilizada por su establecimiento posteriormente. Se indican cómo se captura la información y los validadores de campos que tiene cada una de estas celdas, y si no se utiliza algún tipo de agua debe completar el campo con información indicando un cero, el símbolo punto indica separación de línea, el símbolo coma indica separación de decimales. ¿Okay? Eso es muy relevante para la verificación de la información. ¿Qué consejos principalmente en esta sección? Bueno, claramente lo que busca en estos formularios o lo que busca sistematizar de esta forma la información es que el establecimiento conozca qué cantidad de agua utiliza y si tiene o no controladas esas unidades. ¿No? Muchas veces no se controla, no se revisa periódicamente el consumo de agua potable, no se controlan otras fuentes de agua que son utilizadas en procesos internos del establecimiento y que actualmente no es controlada. Ejemplo, a veces agua de pozo, vertientes, otras fuentes de consumo de agua que uno realmente no hace gestión. Analizar los consumos de agua y sus fuentes considerando las posibilidades de disminución del uso o posibilidades de mejora de la gestión y establecer control en el caso de no existir medidores, hoja de control, procedimiento interno. Bueno, el fin de esto, principalmente, hay una frase que reconocida en el sector productivo, que lo que no se puede medir no se puede controlar y lo que no se puede controlar no se puede mejorar. Entonces, de esta forma, ¿qué se está buscando? De que ustedes sepan qué pasó en su establecimiento y qué capacidad de gestión pueden hacer sobre esto. ¿Okay? Esos son recursos que de repente uno los subvalora por ser residuales, por ser agua simplemente de uso, está siempre ahí y cuando se corta uno recién se entra a preocupar este tipo de recursos. Sección de energía, se ve bastante simple este formulario, principalmente les consulta el consumo de energía en kilowatt hora, la cantidad de horas de funcionamiento anual de su establecimiento, los que ya han declarado el 1 de 8 tienen muy claro que los niveles de actividad son relevantes, y los tipos de combustible utilizados en el establecimiento, que no necesariamente pueden ser los típicos de mayor uso, sino que de repente hay máquinas o equipos que utilizan combustibles bastante específicos. Hay una sección de ayuda también relevante con respecto a cómo llenar esta información. Cuando yo cliqueo sobre cantidad de horas de funcionamiento anual, me aparece este formulario que me permitirá, ¿cierto?, llenar por mes la cantidad de horas específicas. Hay una ayuda específica ya que en la captura de información por mes, como lo más lejos, por así decirlo, estamos buscando que tenga una funcionalidad de cargar toda la información anual en forma automática y usted pueda dedicar simplemente los días, pero la idea es que por cada día usted indica las horas de funcionamiento de su establecimiento, entre mayor detalle mejor es la información, y eso es como principalmente, de acuerdo a la ley del CIE, la cantidad de horas de funcionamiento por cada mes y cada año. La sección de tipos de combustible tiene un set bastante relevante de distintos tipos de combustible que ustedes pueden ir utilizando las unidades de medida que están restringidas en este formulario y claramente con las ayudas de información necesarias. ¿Qué consejos? Bueno, estos son consejos relevantes principalmente para la gestión de energía. Siempre es bueno revisar y registrar periódicamente la cuenta de consumo de energía y el tipo de tarifa. Esos son tips básicos de eficiencia energética. Registrar la hora de funcionamiento del establecimiento como parte de un breve procedimiento diario. Muchas veces no se controla realmente cuánto funciona, hay días que realmente son mucho más largos los rangos de trabajo. Registrar los tipos de combustible, las cantidades que son habitualmente utilizadas en el establecimiento y establecer controles en el caso de no existir, por ejemplo, cronómetros, medidores, hoja de control, procedimiento interno, bajo la misma lógica de poder controlar y gestionar esta información. Eso por un sentido.
ustedes están viendo que las dos primeras secciones de los formularios de producción son principalmente consumos de energía y consumos de agua. Imagínense después cruzando esto con emisiones, cruzando esto con producción, cruzando esto entre ellos, cuánto consumo de agua, cuánto consumo de energía tengo. ¿Okay? Entonces, esta sección va a ser bastante relevante tanto para su gestión como para nuestra gestión a nivel macro país. La sección más compleja de este formulario principalmente es la sección de productos, donde claramente dependiendo del SIU que posee el establecimiento, se van a encargar, ¿no es cierto?, glosas CCP, código de clasificación de productos, y ustedes van a tener que ir indicando, por ejemplo, principalmente cultivos relacionados a la agricultura, qué tipo de cultivos utilizan, ¿cierto?, y cuáles son las cantidades de estos productos que ustedes generan. Principalmente, de acuerdo al SIU, por ejemplo, generación y captación y distribución de energía, está relacionado, ¿cierto?, al producto de energía eléctrica, y así, de forma distinta, por ejemplo, de elaboración de productos lácteos, está con servicios más futuros de alimento y bebida, y esto sucesivamente va a ir, la lógica es mostrándole el SIU, ¿cierto?, de acuerdo a su establecimiento, y ustedes indicando, ¿cierto?, el tipo de producto que generan. Quizás va a haber una sección de comentarios en esta sección para ir explicando una mejor manera qué tipo de productos y si tuviese alguno que no existiese en esta sección, nos indicaran en esa parte. Con respecto a la capacitación ambiental, entiendo que esta sección de productos es la que obviamente debe manejar mejor el establecimiento en el caso que es de la sección manufactura. También hay la sección opcional, ¿cierto?, que es principalmente certificación y campaña. Aquí lo que se interesa, ¿cierto?, es saber si es que parte de algún proceso de normalización. Por ejemplo, se va a activar el programa Huella Chile, que le va a permitir calcular su huella de carbono. Ustedes saber si es parte de ese programa o no, si realiza concesiones de carácter ambiental en su establecimiento, si tiene campañas de carácter ambiental o campañas de reciclaje, eventos, proyectos en su establecimiento, que también es relevante. Está la sección de ayuda relativa, ¿cierto?, que le va a dar ciertos consejos de cómo informar, qué interesa. Pero esta sección para nosotros es opcional, puede llenarla o no. Y también al final de esa sección opcional están otros programas de cuidado ambiental. Hay empresas que hacen reforestación, creación de áreas verdes, campañas de carácter ambiental, campañas de reciclaje, que muchas veces sería interesante conocer estas y en qué lugares lo realizan, ¿cierto?, y que tienen realmente esa actividad. Y la última sección de producción, ¿cierto?, que les pregunta si autoriza o no que esta información sea de carácter pública y nominada. Y eso es el formulario de producción: consumo de agua, consumo de energía, nivel de actividad, clasificación de los productos, cantidades, indicando unidades de medida, y la sección opcional con certificaciones, campañas, ¿cierto?, proyectos u otros. ¿Qué esperamos por ello, cierto? Ustedes en el futuro digan, no sé, que tengo una alta emisión de NOx, quiero bajarla en X años. Espero, cierto, que las certificaciones ambientales quizás sean más interesantes a nivel país, o como esta diapositiva que saqué de internet, donde Cochimco tuvo una comparación, ¿cierto?, del consumo de energía versus la producción de todo. Ustedes pueden ver el consumo de energía versus su producción, el consumo de recursos de agua versus su producción, y hacer gestión de esos recursos, que yo creo que va a ser bastante interesante en el caso que no estén realizando. ¿Ok? Eso con respecto a producción. No sé si lanzamos preguntas de este formulario en este momento. Si tienen alguna duda, consulta, pregunta, ¿lo podemos resolver? Sí, ahí pasó. Ahí pasó. Agradeceríamos que se presenten y a qué sector representan. Hola, buenos días. Represento a la Clínica Alemana de Santiago. Tengo una consulta con respecto a los establecimientos que están exentos de esta declaración. ¿Va a existir alguna forma de declaración voluntaria o simplemente estamos exentos y no se declara nada? Nosotros en primera instancia indicaría que estarían exentos, porque es complejo chequear cantidad de servicios. Creo que la clínica es mucho más fácil, ¿cierto?, cantidad de usuarios atendidos versus emisiones. Quizás podríamos activar para algunos establecimientos, o tenemos la opción para activar de forma automática si desean declarar.
No habría problema en el caso que sí lo quisiesen realizar, pero nuestro principio está exento. Buenos días, represento a Irapuayo Base. Tengo una duda con respecto al ingreso de información en la sección de energía. Salvo que yo esté en un error, entendí que hay que ingresar por cada día del año cierta información. ¿Eso es festivo? Eso es por nivel de actividad. Para el nivel de actividad, las horas de funcionamiento del establecimiento. Ok, pero hay que ingresarlo en forma manual por cada uno de los días. Si hay información que venga precargada en el 8, nosotros vamos a intentar de que esté precargada en este formulario. La idea es que todos los sistemas que están interconectados ya con ventanilla única permitan el uso de estos datos y cargar o activar la verificación simplemente de esta información. Como está actualmente el formulario, estamos en proceso de modificación, es carga diaria, pero la idea es que ustedes carguen en forma anual, indicando la cantidad de horas día y editen los días que tengan alguna diferencia de uso de hora o si tienen turno completo, se defina una modalidad de recargar la información de forma automática. Perfecto, ¿Okay? gracias. Hola, mi nombre es Vilma Marín de la empresa SIM. Una consulta, ¿qué pasa si en esta oportunidad el consumo de agua de pozo en Estados Unidos no lo tengo contabilizado? Yo creo que hay sección que realmente quizás va a ser necesario agregar comentarios indicando que, por ejemplo, nosotros consumimos esto, pero no tenemos clara la cantidad de recursos utilizados. Entonces, por eso vienen los consejos de tratar de ver cómo uno contabiliza aquello, porque a veces no hace una buena gestión y dice, claro, dependo siempre de esta fuente de recursos, pero en el momento que ocurra cualquier situación, no voy a saber realmente cuánto es el uso ni cuál es la cantidad que yo puedo utilizar de Si en esta oportunidad yo lo hiciera de esa forma, ¿significaría que el próximo año yo sí debería tenerlo contabilizado? De alguna forma, sí, la idea es empezar a indicarle que ciertos elementos son fundamentales para el control de la gestión de recursos. Gracias. Sí, hay otra consulta nuevamente. Hola, buenos días. Mi nombre es Javier Salinas, represento la empresa Cantarragla del grupo de metalmecánica. Mi pregunta es por el ingreso de la energía. Tú solamente aparece kilowatt hora, pero tengo que hacer la conversión de toda mi energía a kilowatt hora o solamente la eléctrica. Solamente eléctrico. Solamente eléctrico. En este caso, solamente eléctrico. Está más reducido el formulario porque si somos muy específicos, el resto empieza. Esto tiene que entender que es una evolución del formulario. Como usted decía que era mucho más complejo de este formulario, tiene una cantidad de secciones bastante relevantes. La idea, partimos, entre comillas, bastante gradual y de ahí quizás nos vamos a ir especializando quizás por hasta los ciclos. De tal manera que cuando mostremos los establecimientos indicadores de desempeño ambiental sean mucho más coherentes con respecto a lo que ustedes realizan. Sí. ¿De acá adelante? Mira, por lo que veo, gran parte de la información naturalmente la tienen que ingresar personas. ¿Qué sucede en el escenario que, por ejemplo, si ingresa un dato, un ejemplo erróneo, y si la Superintendencia del Medio Ambiente tiene acceso a esta información y eso se contradiga, por ejemplo, con lo que la empresa tiene aprobado ambientalmente? ¿Hay alguna etapa de enmendar esa información o todo lo que nosotros declaremos va a ser vinculante desde el minuto que enviemos los datos? Sí. Bueno, hay que indicar que yo creo que más que bueno, lo que digamos en esta sesión, porque el formulario de producción te permite a ti guardar el formulario las veces que tú quieras. La idea es que este formulario, una vez que tú lo envías a la autoridad, es cuando la información realmente nosotros la damos por informada en forma oficial de la autoridad. Entonces, obviamente, por eso esta responsabilidad recae en el encargado de establecimiento. Y supone que el tanto máxima que del establecimiento y que controla haciendo todas las variables necesarias para el funcionamiento correcto de los recursos y los productos.
Pero claramente, si hay un proceso posterior de revisión o si la información es errónea, creo que hay que hacer otro tipo de análisis. Los formularios que están administrados en el Ministerio de Medio Ambiente nunca cierran. Aquí no es que se cumpla el plazo y cierren. Eso es por el tema administrativo, después se fiscaliza, obviamente va a quedar establecido si declaró en el tiempo que correspondía y no. Ese es un primer antecedente. Lo segundo es el tema del proceso de la declaración jurada entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre, que obviamente ahí siempre va a haber la posibilidad, lo vamos a ver en la declaración, de poder, no se rectifica en el sistema, sino que se rectifica en la validación del dato. Y ahí es la oportunidad también para hacer enmendar esta situación. Nosotros tenemos plena conciencia que este es un proceso gradual, que significa algún ajuste a nivel sectorial, que no hay información que se está solicitando, que hay información que es muy fácil de llenar, ¿no? Con las cuentas del agua, con la cuenta de la luz, para el funcionamiento, que ya tienen mucha experiencia con lo del 138, pero hay otros procesos que se van a ir avanzando gradualmente. Y obviamente eso mismo se va a tener en consideración en la medida que vayamos exigiendo mayor información. Entonces la idea es partir este proceso. Hemos tenido bastante experiencia en otros procesos, como por el caso de Sidrel, el 138, que sabemos que esto toma 1 o 2 años en ajustar el tema de los establecimientos. Y lo que sí queremos, y fundamentalmente el formulario de producción, como lo mencionó muy bien Luis, es un formulario que tiene que ver básicamente con poder destacar la labor que realizan ustedes. Nosotros como Ministerio queremos de alguna manera dar un sello el próximo año en base a la información que se declare. Y obviamente para poder dar ese sello y que tenga seriedad debe ser la posibilidad de ser auditable y fiscalizable. Por eso esta información tiene que tener un correlato con la realidad. Pero básicamente este tema tiene que ver con la parte de interés del Ministerio, lo que acabo de mencionar, todo lo que es la agenda verde, todo lo que tiene que ver con consumo de producción sustentable, pero por otra parte un formulario que tiene que ver netamente también con un reconocimiento de la labor que realiza el establecimiento y por lo tanto ese también es una de las principales objetivos que tenemos. Acá hay una pregunta. Yo creo que la última pregunta para seguir a la siguiente presentación, como 5 preguntas. Buenos días, vengo de la empresa Arte. Mi pregunta es la siguiente. Nuestra empresa entró en una APL, Acuerdo de Producción Limpia, y nos pidieron lo mismo, el consumo de agua, energía y combustible. Y básicamente lo hicimos con las boletas, con las facturas del agua mensualmente, no sé qué tuvimos que declararla. Esa misma información la puedo usar acá, o sea, no medir, usar las boletas de consumo de agua y energía. Efectivamente, de hecho, creo que ya todos los APL, todos los procesos, cuando uno quiere ayudarlo a hacer mejor gestión, le piden todo lo que gasta, saber cómo se gasta, control de esto, revisa esto, y de momento uno se da cuenta ahí revisando qué información relevante. No puede ser con la misma información que usted da con uno, si corresponde a este formulario, obviamente nos va a servir. Gracias. Recuerden que este formulario es del periodo 2014, o sea, toda la información del año 2014 es la que tienen que reportar. Así cada año van a indicar ciertos los consumos, por ejemplo, el próximo año, el año 2015, siempre va a ser un año vencido. La idea es que después saquemos variaciones en el tiempo. ¿Okay? Es importante también mencionar que en el Grupo Nacional Coordinador también está el Consejo de Producción Limpia. Y una de las cosas que hemos conversado tiene que ver con que la información que ustedes declaran acá, la información, como ustedes saben, ahí sale autorización. Esta información es de carácter innominada, excepto que ustedes lo señalen que puede ser pública. Entonces, por defecto dice no. Eso quiere decir que no es pública, pero si usted quiere hacerla pública puede poner sí. En el caso del acuerdo de producción limpia, además, usted declara esta información aquí y se quiere hacer un traspaso después de una APL, también se puede utilizar el mecanismo porque no le interesa 2 veces. Pero la información es de ventanilla única de ACPL, no al revés. Ese es importante también de mencionar. Buenos días, mi nombre es Enrique Navarro de Mac Asociados. Respecto a lo que comentaba hace un rato de que este proceso finalmente nunca acaba, que siempre está abierto, por ejemplo, en la declaración SINADER, cuando nosotros declaramos el 2014, por ejemplo, y le poníamos enviar, después ya no había ninguna posibilidad de rectificar esa declaración, quedaba totalmente cerrado. Y otra pregunta, ¿cuáles son las implicancias legales de una declaración fuera de plazo? Por ejemplo, para el decreto 138, la página estuvo súper colapsada el último día y la semana completa casi, y hubo que declarar después de la fecha establecida.
quizás con 138 podríamos dejar esa pregunta al Walter para que lo responda con todo el fundamento y la autoridad. Con respecto al SINADER, cuando yo declaro el SINADER igual me permitía guardar y igual una sola vez enviar. Muchas empresas, son muchas en realidad, indicaron que cometieron errores en el proceso de entregar la información. Entonces ahí se solicitaba que solicitaran anular esta información. Para nosotros el cumplimiento dentro de esa fecha, de 8.000 tantas declaraciones que recibimos en SINADER, porcentaje muy bajo solicitó anular. Estamos en un proceso de anular, pero ¿qué implica eso? Que implica que después vas a declarar fuera de plazo. Actualmente, obviamente, declarar fuera de plazo ante un cuerpo normativo implica una sanción, por así decirlo. Pero este proceso gradual de ingreso de información, nosotros necesitamos saber el compromiso con respecto a declarar. Cuando yo sé que estoy incumpliendo y no hago nada por mejorar aquello, para la autoridad es mucho más sencillo sancionar. Pero cuando yo sé que no cumplí la fecha, pero estoy dando a entender con señales de que quiero cumplir esta obligación, eso es verificable y valorable, por así decirlo, por la autoridad en caso de una revisión o una fiscalización. Por lo tanto, siempre se sugiere, como consejo, declarar, aunque me pase de la fecha, un tema de que estoy dando a entender el sentido de poder cumplir esta normativa. ¿Okay? Actualmente el SINADER está permitiendo declarar, esto va a ser hasta el 30 de mayo más o menos aproximadamente, porque ahí cierran los enlaces nacionales, tienen que enviar la información a nivel central del RECSE, y con esa información al 30 de mayo se van a generar las declaraciones juradas anuales, que va a explicar Marco en el detalle. Si tienes un error en tu declaración, tienes que enviar un correo a SINADER@mma.gov.cl indicando que deseas anular para rectificar la declaración en el sistema sectorial. ¿Okay? También, una vez que esté la declaración jurada, yo creo que Marco igual se va a referir en ese aspecto, si hay una modificación del campo de la información. Por ejemplo, declaré 100 toneladas y eran 99.5. Eso va a poder hacerse quizás con una memoria de cálculo al final o con un documento que verifique aquello en la declaración jurada, pero Marco va a ir en detalle con respecto a esa información. Lo del núcleo 8 se lo vamos a dejar a Walter que llega con una 11 y que va a explicar el nuevo funcionamiento del núcleo 8 y va a indicar quizás aclaraciones con respecto a aquello. Sí. Buenos días a todos, soy Patricia Concha, trabajo en Endesa en el área de centralismo hidráulica. Nuestra consulta es con respecto a lo que tú mencionaste de que iban a haber información precargada del 138. ¿Qué información es esta? Te la preguntamos porque para darte la explicación. Te preguntamos porque nosotros cuando declaramos el 138, lo que declaramos en horas de funcionamiento son relacionadas a los equipos de electrógeno. Y en este caso, para el formulario de producción, ¿cómo lo vamos a hacer? No, ahí tendrías que empezar declarar de forma completa el establecimiento, porque el grupo de electrógeno lo puedo utilizar o no utilizar, un barómetro específico, entonces no me sirve esta información. Esta información es principalmente para hacer cruce después con consumo de agua, con consumo de energía eléctrica del establecimiento. Entonces ahí tendría que claramente cargar toda la información en el formulario de producción. ¿Ok? Y si está recargada alguna información que proviene del 138, simplemente editar. Nada más que eso. ¿Ok?